Buenas tardes, mi nombre es Diana Valdés Cantú, R3 de Medicina Familiar y voy a hablar de úlceras por presión en el adulto mayor. Los objetivos del tema son recordar los conceptos, conocer epidemiología actualizada, analizar factores de riesgo, cuadro clínico y la evaluación de las heridas, analizar la prevención primaria y secundaria, evaluar el tratamiento y el seguimiento. Como pequeña introducción tenemos que las úlceras por presión son una complicación de la inmovilidad, son prevenibles y pueden originar grandes complicaciones en los pacientes, incluso que les pueden causar la muerte. Las úlceras por presión son las lesiones en la piel y en tejido subyacente como consecuencia de compresión producida por la presión, fricción o cizallamiento entre una protuberancia ósea y los tejidos que la envuelven contra una superficie externa. Generalmente, cuando la compresión es prolongada o sostenida, dicha compresión reduce el flujo sanguíneo capilar de la piel y los tejidos subyacentes, produciendo isquemia, necrosis y la pérdida de la arquitectura tisular. En epidemiología en México, estima una prevalencia del 11 al 17% en población adulta, en América Latina del 40% y en España del 7%. La prevalencia en hospitalizados es del 3 al 17%, en adultos mayores hospitalizados del 40%, adultos en cuidados intensivos hasta el 50% y adultos mayores con fractura de cadera de 36%. Es más común en la edad avanzada, en pacientes femeninos, pacientes gravemente enfermos con condiciones neurológicas, problemas de movilidad, alteraciones nutricionales, mala postura, incontinencia urinaria o fecal es común en el adulto mayor con estas patologías, en pacientes que están en cuidados intensivos y con hospitalizaciones prolongadas. Los factores de riesgo para las úlceras por presión nos podemos dividir en intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos son que son del paciente, y los extrínsecos que son del ambiente del paciente. Los intrínsecos son la inmovilidad o movilidad limitada, hospitalización prolongada, deterioro del estado de alerta, enfermedades neurodegenerativas, comorbilidades como diabetes o insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, la hipotensión, el cáncer, la fractura de cadera, la malnutrición, la mala salud oral, los fármacos que deprimen el sistema nervioso central, la depresión, la incontinencia urinaria o fecal, el envejecimiento general y cutáneo o pérdida de elasticidad cutánea. Los que tienen que ver más con factores de riesgo más comunes en el adulto mayor son la inmovilidad, la hospitalización prolongada, la malnutrición, la mala salud bucal y la incontinencia urinaria o fecal se ha visto que están mucho más relacionadas como factor de riesgo en el adulto mayor. En los factores de riesgo extrínsecos tenemos la presión, la fricción, más común en codos, sacro y tobillos, el cizallamiento y la humedad, como ya había mencionado, por incontinencia fecal o urinaria, la sudoración excesiva, la humedad en pliegues. Podemos clasificarla en 4 estadios, las úlceras por presión, la categoría 1, que viene siendo enrojecimiento, que no palidece la presión, la piel está intacta. En la categoría 2, pérdida del espesor parcial de la piel o ampolla. En la categoría 3, pérdida del grosor completo de la piel, lográndose visualizar el tejido graso. Y en la 4, pérdida completa del tejido hasta visualizar daño al músculo y al hueso. Las localizaciones más comunes, dependiendo de la posición, de la postura del paciente, por ejemplo, en decúbito supino, lo más común son las lesiones en occipital, en omóplato, en codos, sacro, coxis, talones y dedos de los pies. En decúbito lateral, en pabellón auricular, acromion, costillas, trocánter, crestas ilíacas, cóndilos, tibias, maleolos tibiales, dedos y lateral del pie. En la posición de cúbito prono, frente, pómulos, pabellón auricular, pechos, crestas ilíacas, pubis,
genitales, rodillas y dedos de los pies. Y en la posición sedestación, más común vemos las lesiones occipitales, escápulas, codos, sacro, tuberosidad isquiática, subglúteos, huecos popliteos y talones. Si hay sujeción mecánica y otros dispositivos, tubos endotraqueales, fosas nasales, meato urinario por las ondas vesicales, las muñecas y tobillos por sujeciones. En la evaluación de los pacientes, la evaluación integral, considerando la condición general del paciente, identificar factores de riesgo reversibles que favorecen la formación de las úlceras y la evaluación clínica de la úlcera. Para una valoración integral recomendamos incluir la identificación y el tratamiento efectivo de la enfermedad, el estado nutricional, el grado de dolor y los aspectos psicosociales que pueden haber situado a la persona en riesgo de desarrollar úlceras por presión. En la evaluación de la úlcera debemos incluir el tamaño, la longitud, anchura y profundidad, la presencia de fístulas, tejido necrótico y exudados, la evidencia de curación con presencia de tejido de granulación. A veces se recomienda tomar fotografías secuenciales para ver la utilidad del tratamiento, la temperatura de la piel, la presencia de edema, cambios en la consistencia del tejido afectado en relación al sano. También debemos evaluar el estado de la piel, que sirve como indicador de daño tisular, por ejemplo, la presencia de eritema, calor local, edema, induración o dolor suelen indicar el inicio de una úlcera por presión. También en cambio de coloración de la piel se recomienda priorizar la evaluación de la temperatura, la presencia del edema y los cambios en la consistencia del tejido. Debemos de educar sobre datos de infección como el calor, el eritema, edema, exudado, la fetidez y la dificultad de cicatrización, que a veces es el primer indicio de que se puede formar una úlcera por presión. Hay escalas de evaluación de riesgo de úlceras por presión. Las más utilizadas es la escala de Braden, la escala de Norton y la de Waterloo. La escala de Braden, que es la más utilizada, utiliza 6 subescalas, que es la percepción sensorial, la actividad, la movilidad, la humedad, la nutrición, la fricción y el cizallamiento. En esta escala, mientras menos puntos, es más el riesgo de padecer úlceras por presión, igual que en la escala de Norton. Y en la escala de Waterloo, mientras más puntos tenga, es más el riesgo de desarrollar una úlcera por presión. Las medidas de prevención son muy importantes, sobre todo en el primer nivel de atención. Debemos de evaluar el riesgo, podemos utilizar las escalas ya mencionadas, educar al paciente y al personal de salud, cuidados generales de la piel, redistribución de la compresión o cambios de posición, reducir la fricción y cizallamiento y evaluar y mejorar el estado nutricional. Existe, por ejemplo, este reloj para ir cambiando la posición en pacientes que se encuentran postrados en cama. El tratamiento y cuidado tenemos entre los cuidados generales el alivio de presión sobre los tejidos ulcerados, prevención de aparición de nuevas lesiones, soporte nutricional, manejo adecuado del dolor, valoración psicosocial, valoración cognitiva, educación del cuidador principal y el paciente. Entre los cuidados locales de la lesión tenemos la limpieza de la úlcera, mantener la higiene del lecho ulcerado, desbridamiento, el tratamiento de la infección en la úlcera. El tratamiento lo podemos dividir por el tipo de úlcera, por ejemplo, en el estadio 1, lo más importante es aliviar la presión de la zona afectada, el uso de medidas locales que disminuyan la presión, el cizallamiento y que permitan la visualización de la zona dañada sin lesionarla. En las úlceras categoría 2, 3 y 4, aparte de los cuidados generales, debemos tener la limpieza de la úlcera, el desbridamiento del tejido necrótico, aplicación de material protector terapéutico para prevenir infecciones, mantener la humedad en el lecho ungueal, en el lecho ulcerado o temperatura corporal. Los criterios clínicos de sospecha de infección también debemos educar al paciente y al cuidador principal y al personal de salud
sobre los criterios que son la celulitis, cambio de intensidad del color en la úlcera, del dolor, los crépitos en el tejido ulcerado, incremento del volumen del exudado o mal olor, que hubiera material purulento, exudado seroso, con inflamación de la úlcera, tejido friable o macerado, aumento de la temperatura del tejido adyacente a la úlcera, que haya un retardo en el proceso de la curación, que tenga signos y síntomas de infección como fiebre, inestabilidad hemodinámica o respuesta inflamatoria sistémica. El tratamiento también depende del tipo de úlcera, si es infección superficial, que es la que se extiende a tejidos blandos adyacentes y subyacentes. Se caracteriza por una úlcera que no sana, pero no hay signos sistémicos de infección. En el tratamiento integral, pues está la limpieza de la úlcera, el desbridamiento de tejido necrótico, el uso de agentes antimicrobianos como la sulfadiazina de plata o propilenglicol. Hay que evitar en lo posible antisépticos citotóxicos como el peróxido de hidrógeno, el uso de antibióticos tópicos cuando esté indicado. En la infección profunda, que incluye una infección local con celulitis, fascitis, osteomielitis, bacteremia o sepsis, aparte del tratamiento de la infección superficial, también el uso de antibióticos sistémicos cuando hay signos de infección profunda como fascitis, osteomielitis o sepsis, utilizar antibiótico-terapia empírica, aunque no existe evidencia para recomendar un antibiótico sobre otro. Se sugiere que el uso de cultivos de alto rendimiento como aspiración por aguja fina o biopsia de tejido para direccionar la terapia antimicrobiana. El tratamiento que se recomienda según el tipo de úlcera, por ejemplo, en piel íntegra se recomiendan películas de barrera como el óxido de zinc, en úlceras con epitelización, el colágeno más apósitos secundarios, con úlceras con presencia de mal olor o con o sin infección, que tengan exudado ausente, los apósitos de hidrogel o carbón con exudado presente, el hidrofibra, el carbón o apósito secundario. En úlceras con presencia o sospecha de infección con exudado ausente, el hidrogel o apósito secundario, y con exudado presente apósito de plata o apósito secundario. Si hay una hipergranulación, el nitrato de plata o la pomada de corticoide. Si hay tejido de granulación con exudado nulo, pues los parches de hidrogel, o con exudado moderado, está la hidrofibra o el apósito secundario. El tejido esfacelado, desbridamiento enzimático, hidrogel, apósito secundario. Y el tejido necrótico también se utiliza el desbridamiento enzimático con hidrogel, apósitos, hidrofibra, espuma, desbridamiento cortante o combinación de cualquiera de ellos. Recomendaciones para la prevención y manejo en el primer nivel de atención. Aquí tenemos 5 recomendaciones. La primera, valorar íntegramente a la persona, al paciente, de las necesidades básicas de sus redes de apoyo, la educación del paciente, familiares y cuidador principal para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión, tomar en cuenta condiciones del paciente, enfermedad degenerativa, la movilidad reducida, el deterioro neurológico, cognitivo, alteración de perfusión tisular. Condiciones del cuidador es importante investigarlas, qué grado de escolaridad tiene, si padece de ansiedad, si cuenta con redes de apoyo, recursos económicos y si cuenta con seguridad social. Y evitar el desgaste del cuidador primario es muy importante porque de este depende nuestro paciente, y de si nuestro cuidador primario no tiene también su red de apoyo, pues no va a ayudar de manera más efectiva a nuestro paciente con úlceras por presión. Pronóstico y seguimiento. Cuando el tratamiento es adecuado, la mayoría de las úlceras sanan en 6 meses a 2 años, dependiendo el estadio de la úlcera. Hay escalas para monitorear y documentar la curación de la úlcera, como la escala de PUSH, en conjunto con el sistema de clasificación del National Pressure Advisor Panel. Es la herramienta más aplicada en la actualidad para evaluar la mayoría de las úlceras y se recomienda realizarla semanalmente.
viene de 0 a 4 puntos, que 0 es una úlcera cerrada y 4 es ya con tejido necrótico. En referencia, vamos a dar referencia a segundo nivel si aparecen signos y síntomas de infección sistémica en pacientes con úlceras por presión. Si no se observa mejoría de la úlcera en un lapso de 2 a 4 semanas de tratamiento y medidas generales. Paciente con malnutrición y úlceras por presión categoría 2 a 4 y pacientes con úlceras por presión categoría 3 y 4. ¿Cuándo van a regresar al primer nivel de atención? Cuando se descarten datos clínicos de sepsis en úlceras por presión, se haya proporcionado capacitación al cuidador primario para continuar con las curaciones y prevención de las úlceras. Como conclusión, en el paciente geriátrico es más común encontrar factores de riesgo para úlceras por presión y es importante la valoración de estos factores en etapas tempranas como medida preventiva para que favorezca una mejor calidad de vida. De mi parte es todo, muchas gracias. Cualquier cosa, dejo mi correo electrónico.